Hola, ¿cómo están? Esto es Eduardo Ledesma Pregunta, pero hoy Eduardo Ledesma va a responder, porque vamos a presentar este nuevo libro que junto a Moglia Ediciones lo están presentando y que vamos a charlar un poco acerca de eso. Por eso también estamos con Leonardo Moglia. Buenas tardes a los dos. Bueno, Gaby. Te diría gracias por venir al programa, pero es tu programa, ¿no? Sí, algo así como gracias por estar en tu casa, ¿no? Claro, ¿no? Una cosa así. Gracias hoy a vos por aceptar esta invitación para hacer, sí, esta otra parte. Bueno, te imaginarás que tengo muchas ganas de hacerte preguntas ahora yo a vos y que las respondas, y también a Leo. Estamos además en la plaza de Santa Ana de los Guácaras y vamos a charlar acerca de este libro que se llama Desde las orillas. Y son entrevistas que seguramente muchos de ustedes las vieron porque, bueno, fueron sucediendo en este espacio. Y de pronto aparece un libro. Y entonces eso nos genera más preguntas todavía. En principio, me gustaría preguntarle a Leo, ¿por qué seguís editando libros, Leo? Bueno, editando. Y seguimos porque es lo que hacemos. Digamos, un poco en Chanza recién decíamos que si esto se va a terminar, vamos a terminar de la mejor forma y haciendo las cosas que queremos. O sea, no es un futuro incierto, pero está muy difícil la edición. Este libro lo gestamos con Pepe hace unos meses y nos agarró en el medio del maremoto de la emergencia sanitaria. Iba a ser el libro de presentación estrella en la Feria del Libro de Buenos Aires de la editorial, acompañando al Instituto de Cultura y la provincia en el Día de Corrientes del 3 de mayo. El acto central iba a ser la presentación de este libro. Quedó todo congelado. El 19 de marzo se congeló todo. Y bueno, apenas pudimos empezar a movernos, decidimos continuar con nuestro plan y 2 meses después de aquella previsión que teníamos, el libro está saliendo. Y decidimos poner el esfuerzo que tenemos, que las pocas herramientas, los pocos recursos financieros en las cosas importantes. Nosotros consideramos, Pepe por supuesto como autor, yo como editor, que estas son cosas importantes, así como la crónica que sacamos antes también de Pepe. Este libro es algo para que en el tiempo se lea y quede un testimonio. Hay 27 entrevistas, bueno, ustedes van a hablar de eso. Yo le doy un enorme valor a la palabra escrita y acá está. Es una realidad. Bueno, justamente eso, ¿no? La palabra escrita, porque de alguna manera otros pudieron haber visto estas entrevistas, ya la habrán visto en la tele o luego por streaming, en internet, en diferentes lugares, pero para vos, ¿qué sentido tiene que esté en papel? Yo me entero de las cosas por el papel. La tecnología, las redes, es una cosa moderna de los millennials, si se quiere. Yo tengo 57 años, me he ido en los últimos años arrimando a esta tecnología y en los últimos 2 meses a los golpes, digamos. Hemos entrado al mundo tecnológico, la gente que son de mi generación. Entonces yo sigo teniendo esa añoranza por la palabra escrita. Tenemos Los Incunables, son los libros, primeras ediciones del 1500, del 1600. En algún momento esto, yo, si viviría dentro de 500 años, para mí estos van a ser incunables. Claro. Son primeras ediciones de libros donde uno tiene el testimonio, lo toca y lo ojea y lo ve. Digamos, todas las entrevistas que están acá estuvieron en redes, ¿sí? Y eso es el momento que uno se sienta y ve. Y después pasa, después tenés que buscarlo. El libro está parado en un anaquel y vos lo tomás, digamos. O sea que es diferente la interacción de la gente con esta herramienta. ¿Y qué te pasó cuando lo leíste? No como la suma de 27 entrevistas, sino como el libro, como la obra. Mirá, te soy sincero, yo leí mis entrevistas. O sea, tengo la suerte de que estoy ahí adentro en el libro y leí con detenimiento mi entrevista, porque yo creo que siempre hay mucha valentía cuando uno pone por escrito las cosas, ¿sí? Cuando uno dice en la radio, después es más llevadero, digamos. Se lo lleva el viento. Claro, se lo lleva el viento. Pero cuando uno pone, digamos, uno es esclavo de las cosas que escribió. Y estoy muy contento de lo que puse ahí adentro. O sea, es muy yo esa entrevista. Pepe sacó algo, cosas mías, digamos.
Y entonces me gustó mucho lo que leí, y también algunas otras que leí sueltas, pero no me senté a hacer un estudio. Son muchas entrevistas, es un trabajo muy importante. Hay 27 testimonios de diferentes actores cotidianos de la sociedad y que no somos la gente que estamos permanentemente en los medios. Si ahí estuviera una entrevista a Pepe Ledesma, él sí está en los medios todas las semanas, con sus columnas, con su trabajo periodístico. Yo no, yo puedo estar en las noticias cada vez que se presenta un libro. Pero ahí me preguntó qué cosas hacía yo con tu esposo hace 40 años. ¿Entendés? Entonces, ese es el valor que tiene esto, lo testimonial que está puesto en esas entrevistas. Bueno, vos decías que te sentiste que sos yo el que está en ese lugar, y me das pie a preguntarle entonces a Eduardo quién es, porque este es un gesto que tiene Eduardo para empezar las entrevistas, así que vamos a empezar. ¿Quién es Eduardo Ledesma? Siempre es difícil preguntar eso y obviamente que es muy difícil responder eso. Y además es difícil responder cuando uno está acostumbrado a no responder nunca, sino a preguntar. ¿Quién soy yo? Es como, puedo ser muchas cosas, pero ¿quién soy yo ahí? Creo que es más esencial, que es un periodista, como una persona que no sabe, alguien que es curioso y que por lo tanto quiere saber y por lo tanto va a una herramienta rudimentaria del oficio, pero que muchas veces es bastardeada, que es la pregunta. Es decir, como decía Leo, yo por ahí tengo otros canales como para poder desarrollar lo que yo pienso, o lo que yo quiero decir, o lo que yo soy incluso. Pero ahí está como muy acotado a una herramienta central, me parece a mí, del periodismo, que es la pregunta. Entonces ahí yo soy un preguntador, un curioso, porque también soy una persona que no sé, y no sé de todos los temas que se tratan en ese libro, que es un abanico, digamos, de 27 posibilidades temáticas, porque hay una cuestión también en ese libro, que es que las 27 entrevistas no son 27 entrevistas para saber de la vida de la gente a la que yo entrevisto, sino para saber de lo que sabe. Porque la idea de las entrevistas desde el primer momento fue, dejar un aporte de la gente que sabe, y como bien decía Leo, no está, porque hay un problema también acá, que es un problema de las fuentes. Los medios más tradicionales, yo soy parte de uno de ellos, tampoco es que me voy a sacar le voy a sacar el cuerpo, pero la lógica es más de ir siempre a la misma fuente. Y bueno, y Einstein decía, ¿no? Si siempre haces lo mismo, los resultados no van a ser diferentes. Entonces este es un intento también. Y en este intento que vos decís, yo no sé, y voy desde ese lugar del no saber, sin embargo, vos fuiste a buscar a determinadas personas y no a otras, con determinados perfiles. En este libro y en las entrevistas pudimos ver a intelectuales, a artistas, a académicos, con un enorme trabajo de equilibrio de género, diría, o de equidad de género, si querés. Entonces ahí sí hay algo, hay un lugar desde donde vos te posicionás para buscar ese quien te cuente otra cosa. ¿Qué te interesa a vos? ¿Esa posición qué dice? Hay una cuestión ética ahí, que es la paridad de género. Es una cuestión, a veces es difícil porque es más difícil de buscar, nomás no porque no haya, digamos, ¿no? Es mentira que no hay mujeres capacitadas, incluso mejor entrenadas que muchos hombres que son fuente de consulta. Es un hábito que hay que cambiar. Después lo otro es los perfiles. Sí, hay una búsqueda también de poder ir un poco más allá de la anécdota y no quedarse solamente en la crítica, sino que se pueda generar también algún aporte. Y ahí entran los intelectuales, ahí entran los académicos, gente que toda su vida se pasa estudiando y que es una forma también de compartir con la gente, bueno, qué es lo que estudian, ¿no? Y que además es interesante porque en general en la charla lo que va saliendo es justamente desarmar esa idea del académico como una persona que habla encriptado, que no se lo entiende, que no... De hecho, específicamente lo hablas con Cristina Iglesias, por ejemplo, que ella te dice, yo prefiero escribir para que me entiendan todos, claro, ¿no? Claro, que su literatura, que es una literatura más académica, ensayística, claro. Uno por ahí, por prejuicio, podría creer que está llena de referencias y todo. Como escriben, generalmente
los académicos cuando escriben textos arbitrados, digamos, ¿no? Gente que después tiene que, esa ciencia se tiene que cotejar con otra, entonces ese es un modo de escribir. Pero ella lo que hace es, escribe como un cuento, digamos, está escribiendo un cuento y todo su saber está volcado ahí. O sea, ella no dice una cosa al azar, está todo su saber ahí. Bueno, y lo dice así, y lo cuenta así. Y las entrevistas, lo que tiene el dispositivo televisivo, lo que tiene es también de que te permite llegar a otro público que por ahí no está tan acostumbrado. Entonces también el lenguaje hablado ahí, gestual y la imagen y todo eso, hay un intento ahí por entrar también, por tratar de, no te digo masificar porque no son entrevistas para el gran público, pero sí de tratar ahí un intento, otro intento de poder llevar ese conocimiento un poco más allá de los límites que son como habituales. Ya que la nombré a Cristina, por la cual tenemos todos una enorme admiración, ¿cómo es entrevistar a personas que vos considerás que tienen un gran saber, ¿no? Que está arriba, ¿no? ¿Cómo te sentás a hablar y a preguntarle a una persona que admirás o que sabés que sabe mucho? Sí, yo incluso le dije a Cristina la enorme asimetría que hay en relación con ella, ¿no? Pero bueno, las personas que son así, que tienen un enorme saber y que son muy grandes, te hacen el trabajo. Son muy generosas. Son muy generosos, entonces te hace el trabajo. Ahora, obviamente en la previa hay un estudio concienzudo, pero también hay mucho miedo, porque ¿cómo abordás a una Cristina Iglesias? ¿Cómo abordás a un personaje como Carlos Altamirano? Claro. ¿Cómo abordás a esa gente que son enciclopedias humanas? Y bueno, desde la curiosidad y desde el respeto. Es decir, hay una curiosidad, hay un interés, pero también hay un respeto. Y el respeto, ¿cómo se manifiesta? En que, bueno, yo hago ese trabajo, hay un estudio, leo libros, leo su biografía, leo sus trabajos, hago ese intento. Por eso todas las entrevistas, porque también alguna vez me dijeron, el buen entrevistador no tiene papeles. Y yo tengo papeles en todas mis entrevistas, pero porque yo no quiero cometer errores y porque el campo de investigación o del saber de la gente que yo entrevisto es demasiado diverso y yo soy una persona finita que tiene un conocimiento de una herramienta, ¿no? De ese saber que estoy tratando de capturar. Entonces yo me ayudo con ese guión. Decime, ¿por qué entrevistaste periodistas? O sea, Liotti, está Alconadamón, y ¿por qué elegís dejar ese registro de periodistas? En el caso de esos dos y una más que hay en el libro, un poco la oportunidad y otro poco el aporte, ¿no? El aporte de Liotti es un aporte académico en relación al periodismo. Lo que dice Liotti ahí es una cosa que todavía se está hablando y que no tiene todavía una solución, que es qué pasa con el periodismo, qué pasa con el transporte del contenido, y el título, creo, de la entrevista es justamente eso, que los medios nunca pensaron que la disputa del espacio de poder iba a ser por el transporte y no por el contenido. Es decir, una discusión de carácter, digamos, filosófica y también del oficio y también comercial del periodismo. Además, es el editor jefe de política del diario más importante en términos relativos, pero más importante que tiene la Argentina. O sea, es una referencia. Y en el caso de Alconada, específicamente con lo que hace, con su trabajo, que debe ser uno de los periodistas de investigación más importantes del país, no solo eso, sino que reconocido con 2 de los premios internacionales más importantes que tiene ese tipo de periodismo que hace, ¿no? Y otra cosa es la oportunidad, es decir, son personas que estuvieron en Corrientes y que accedieron a la entrevista y bueno, no iba a perder esa oportunidad. En tu charla con Alconadamón dicen algo, ahora no recuerdo el textual por no haber traído papeles, pero dice algo así como que él se refugia, o para él los premios son ese escudo por si algo pasa. Exacto, son como escudos protectores. Exacto. ¿Vos vivís el periodismo con ese resguardo, al menos? No quiero decir miedo, pero con esa posibilidad de realidad. Sí, que de hecho sí, yo no sé si en los niveles de los que él se refugia, digamos, claro, ¿no? O sea, las cosas que dice o escribe Alconada
demandan una protección tal vez mucho mayor. En provincias como las nuestras, eso no es posible desarrollar el periodismo hasta esos niveles. No es posible por muchas razones. No por miedo, digamos, Claro. no solamente por miedo. La autocensura o la censura está fundamentada en otros factores. El principal es el económico. Pero sí, todas estas cosas, este camino y todas las actividades que yo hago desde el punto de vista periodístico, sí son también escudos protectores para lo que yo hago nomás, de nuevo. Y sí, pero no me gusta por ahí pensarlo así, porque si no te paraliza, digamos. Claro. Te preguntaba porque volvemos a la pregunta, ¿no? Al nombre del programa, que es que vos estás preguntando, ¿no? Y preparando esta entrevista me acordé de algo que dicen Paulo Freire y Antonio Faúndez en un libro que se llama Pedagogía de la Pregunta, que la pregunta es este movimiento perenne, ¿no? O sea, no vence nunca, y vivir en la pregunta es una elección de vida. ¿Por qué elegís vivir en la pregunta? La pregunta fundamenta la filosofía, por ejemplo, no solo el periodismo, ¿no? Claro. O sea, nosotros tenemos respuestas porque alguien se hizo preguntas. Entonces me parece que, por eso te decía, y además es tan rudimentario, es tan esencial, una herramienta muy esencial del ser humano, no solamente del oficio que nosotros elegimos, pero por eso mismo, porque es fácil, porque es elemental, porque es esencial y todo eso, es perenne y va a ser así y no va a morir nunca, porque siempre va a haber alguien que se va a estar preguntando algo, porque primero que no tenemos respuesta para todo, y además si nos acercamos a cierta capacidad de responder determinadas cosas, el mundo va evolucionando y surgen nuevas preguntas. Fíjate, hoy mismo la cantidad de preguntas que tenemos ante una pandemia. Leo, ¿a vos te parece que los libros surgen de preguntas? Quiero decir, cuando te llega un proyecto, un libro, o cuando vos elegís editar un libro, vas en busca, ¿esos libros responden preguntas? No por lo menos lo que me ha tocado, el material que me llega a mí. Esto es muy particular, este libro, y estoy escuchando atentamente, digamos, el principio del libro a través de Pepe. A mí me llegan ya el trabajo. Yo siempre sostengo que el libro es un sueño. A mí me llega un sueño de alguien. Una investigación cuando es una cosa más mecánica, digamos, cuando responde a un estudio previo, y cuando viene literatura es porque alguien soñó algo, digamos, y eso es lo que te despierta la curiosidad, no a partir de preguntas, ¿viste? Por ahí tendría que ser una cosa un poco más filosófica, saber si viene internamente de un autor, pero para mí yo lo tomo como que es el sueño de alguien que lo pudo poner en un papel. Yo no puedo. Yo no puedo escribir los sueños, pero hay gente que sí, y bueno, tratamos de ir por ese lado. Y en esto, volviendo a cómo fue este paso de un ciclo de entrevistas a audiovisuales a un libro en papel, ¿vos tenías el sueño de tener un libro en papel, o por qué esto es un libro en papel ahora? ¿Qué estamos presentando acá? Porque ahí sí ya hay una cuestión más mecánica, más técnica, ¿no? O sea, que es poder hacerlo en una especie de cross-media, ¿no? Es decir, las entrevistas sí fueron pensadas para el formato digital, para el formato streaming, para estar en acorde con los tiempos. De hecho, se pensó así. El proyecto fue ambicioso desde el primer momento y salió así porque, bueno, yo pude armar un buen equipo. El equipo de trabajo que yo tengo es el que hace la mayor parte de la cosa, desde Andrea, que produce, hasta Nico, que saca la foto, Augusto, que diseña, que es uno de los mejores diseñadores, y bueno, y Joaquín y Hugo, que son los que arman el resto de las cosas. Y tengo que trabajar lo mínimo indispensable para poder estar a la altura de las preguntas y poder hacer una edición después, porque más o menos eso sigo definiendo yo. Es decir, hay un equipo de trabajo. Y después lo otro es que como eso surgió ya con un determinado nivel de calidad que no estaba en los planes, la verdad, a partir de ahí ya inmediatamente de emitido el primer capítulo se abrió la posibilidad de la televisión analógica. Entonces eso ya fue un plus para el programa. Una vez que teníamos cubiertas todas las redes sociales, teníamos cubierta la televisión analógica, en un primer momento también, gracias a Carlos Simón y a Radio 2, que vio el proyecto, Radio 2 se sumó en la promoción
del programa sistemáticamente. Lo hicieron otras emisoras, incluida la radio de la universidad, pues la universidad también apoyó el programa desde un primer momento, entendió la idea y lo apoyó. Entonces teníamos cubierto todo el ciclo, pero como no estaba pensado para el papel, incluso tenía la posibilidad de publicarla en el diario, digamos, ¿no? En el diario Litoral, que es por donde también circulan estas entrevistas. Pero quedó la primera, quedó la segunda y bueno, se fueron acumulando. Entonces a partir de ahí, sobre el final de año, que es cuando más o menos tuvimos unas charlas con Leo y empezó a aprender la idea, bueno, el libro lo que hace es cierra ese circuito y vuelve al papel. Entonces tenés todo el formato digital y cierra el formato digital, el formato de la televisión analógica, la radio, bueno, y faltaba solo el soporte impreso, que además convive con los otros soportes porque en cada una de las entrevistas hay un código QR que si vos querés ver las entrevistas, bueno, posás en un teléfono celular por el código QR y de nuevo te remite al archivo audiovisual de la entrevista. Claro. Y en este sentido, vos decías hoy, bueno, puede ser una fuente, un registro, una manera de dejar algo al aporte de la discusión ciudadana, ¿no? Ahora vos planteás temas ahí de discusión entonces te quería preguntar, por ejemplo, ¿por qué te interesa discutir acerca de la ciudad y cómo crece? Que es un tema que lo charlas con Carlos Gómez Sierra, por ejemplo, y vas a ese punto específico. Porque estoy cansado de la queja sin propuesta y porque estoy cansado de que parte de los líderes, de los que tienen que tomar decisiones, haya excusas siempre. O sea, la queja y la excusa son dos motores de este libro, porque me cansa que nos quedemos en la queja y que tengamos siempre excusas. Y después el moño que ata esas dos cosas que me parece que son las que hay que desterrar del debate público, el echarle la culpa al otro, ¿no? Que siempre el culpable es otro, y así eso también lo hablamos con Carlos Altamirano, ¿no? Porque él lo tiene escrito en un libro que editó con ustedes, con vos y con Carlos y con Leo, que es una clase magistral de alta política, digamos, de cómo se manifiesta la política argentina en general, y la de Corrientes no escapa a eso, que es que siempre la responsabilidad de lo que nos pasa es de otro, y nosotros ahí nos ponemos en papel de víctima y al tener ese papel, bueno, no nos asumimos. Entonces, la idea es, bueno, ahí tenemos los problemas, ahí hay gente que lo desarrolla, que lo estudia y que propone cosas. ¿De alguna manera podemos pensar desde este margen, digamos, de estas orillas? Y bueno, y ahí el título tiene otro juego, ¿no? Que es eso también, pensar desde afuera, desde el periodismo, ¿no? Pensar desde una orilla en relación a la centralidad porteña. También pensar el país desde acá, y que no nos estén interpretando siempre, ¿no? Y bueno, sí que es de una cuestión, yo no sé si marginal, porque no es marginal, pero sí desde un costado en relación a la decisión, en relación a la cuestión ética esta de los géneros, y también desde la orilla en función de la agenda de las voces, ¿no? De los que hablan siempre. Son todas personas que están al margen del día a día. Entonces, ahí hay también un aporte. ¿Qué te preocupa pensando en la orilla y pensando que también esto significa no lugares, ¿no? Con Cristina lo han hablado y ella también tiene un texto, ¿no? El río es un no lugar entre una orilla y la otra. ¿Vos buscás esos no lugares en tus entrevistas? ¿Tratás de encontrarle ese agujero negro al entrevistado o entrevistada? Sí, y eso lo hablamos, incluso alguna vez lo hablamos con Leo, otra vez lo hablamos con Carlos, y con Andrea lo hablamos siempre. Carlos es Carlos Lescano, y que produce también muchas de las entrevistas, en muchas charlas que nosotros tenemos, ¿no? Que en la búsqueda de ese no lugar, de ese no repetirnos, y eso, por ahí el trabajo se hace dificultoso porque cada vez hay que rascar más, pero el empeño está. Yo tengo ganas de seguir buscando, porque hay muchas cosas todavía que no están respondidas, y ahora la pandemia nos puso una dificultad adicional, que estamos grabando incluso los programas
esto también es parte de una cosa de poder mantener las cuestiones de bioseguridad resueltas, etc. Nos pone al libro, Leo, le puso un montón de dificultades la pandemia, pero bueno, hay una voluntad evidentemente y bueno, en tanto tenga fuerza y la gente que nos acompaña, hay empresas muy importantes que también acompañan porque nada de esto se puede hacer si no hay acompañamiento empresarial, lo vamos a seguir haciendo. Te preguntaba esto de los agujeros negros porque Andrea dice en el prólogo que la entrevista busca no ir a la trinchera, no tirarte a la canilla, sino que intenta más bien ser una conversación amable. ¿Cómo va? O sea, ¿cómo es la dosis? ¿Cuándo te contenés y decís, si le hago esa pregunta, voy a terminar tocando algo más delicado? Por ahí no me limito ahí. Yo lo que sí hago es en la forma de preguntar, ¿no? Incluso Leo hace referencia en su propia entrevista a la entrevista que tal vez una de las más difíciles que fue hacer con el fiscal general. Pues es un personaje difícil, es un personaje muy importante de la política y del Poder Judicial, es un duro del Poder Judicial, bueno, y impone el respeto, pero se puede hablar de política con él y de la política que está detrás de escena, ¿no? Y bueno, hasta dónde meter los cuchillos, y yo creo que en esa entrevista se logra ir más allá de lo que incluso él estaba preparado para decir, y lo dice. Y en el caso también de María Mercedes Vázquez, que es una periodista muy polémica, y que tuvo momentos difíciles, bueno, dice muchas cosas, queda en un límite, pero la entrevista logró llegar hasta... Y logró respetar el límite también, ¿no? Y sí. ¿Te quedaron preguntas para alguno de estos 27 que están hoy en este libro? Sí, yo cuando empecé a editar y a ver, inmediatamente surgen nuevas preguntas, pero siempre pasa, ¿no? Y bueno, de hecho, por ahí esas preguntas lo que uno va haciendo es poner en una caja de preguntas y tal vez otra persona la puede responder, claro. Otra persona la puede responder, porque los temas ahí siguen estando, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para conseguirlo entonces? Hablábamos recién de esta situación particular por la pandemia, todo lo que generó, que ya sabemos, pero el libro está en definitiva, pese a un enorme esfuerzo, Leo, y se puede conseguir, ¿no? El libro ya está editado, está en nuestro local, en el centro que todo el mundo conoce, en Moble Ediciones, en La Rioja 755, está en las redes, está en Mercado Libre, se puede acceder por correo electrónico, por la página de nuestra editorial, está disponible, digamos. Ya hay un poco de flexibilización en la restricción de movilidad, así que estamos con el local abierto, con un horario particular, digamos, un horario corrido, pero ya hay circulación y el libro está disponible. De hecho, las bibliotecas populares continuaron con el plan de compras previsto para la Feria del Libro de Buenos Aires, que no ocurrió, entonces el plan se volvió digital y entre las bibliotecas están comprando el libro, así que está disponible. En la librería, donde siempre, digamos, el lugar tradicional, exacto. O a través de Mercado Libre o la página de Moble Ediciones, ahí se puede conseguir. Moble Ediciones que está de fiesta además, ¿no? Está de fiesta, sí. Pronto estamos cumpliendo 20 años. Bueno, es parte del festejo. Ya la semana que viene o la próxima estamos con el día exacto, que es el 8 de junio, que también vamos a tener una presentación importante, pero estamos aprendiendo a hacer presentaciones digitales con este módulo. Así que poco dejamos de ser millennials para ser un poco más prácticos. Leo, muchas gracias por habernos dado esta entrevista, por responder también preguntas, están en este lugar, y tal vez por las preguntas que vendrán, ¿no? A partir de ahora. No, bueno, gracias a vos, a Pepe por confiarme en su obra, y bueno, esto es una muestra más que seguimos adelante, con el plan editorial un poco retrasado por la emergencia, pero estamos, digamos, y reitero lo que dije al principio, sacamos este libro porque estas son las cosas importantes que nosotros consideramos que tienen que ser publicadas. Eduardo, muchas gracias por haberme dejado hacerte preguntas, estuve contando los días para que este momento llegara. Gracias a vos, Gaby, sé de todo el esfuerzo que hicimos todos para estar acá. Gracias también, Leo,
una vez más por este libro y bueno, está ahí, es un aporte más. Sumamos al de la crónica, las entrevistas, por ahí quien te dice sigamos en el camino del periodismo y alguna otra cosa, pero yo quiero agradecer a Leo porque, de nuevo, la industria gráfica no está pasando su mejor momento y hacer una apuesta de estas, la verdad que es para celebrar, así que Leo, muchísimas gracias. Y a vos, Gaby. Gracias. Desde las orillas, entrevistas de Eduardo Ledesma. Nosotros queremos agradecer también a la Municipalidad de Santa Ana, al Intendente Augusto Navarrete, que nos dio los permisos para poder estar hoy acá después de tanto tiempo de esta plaza inhabitada. Pudimos sentarnos un rato a charlar, así que muchas gracias a ustedes también.